Amados hermanos, bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Y seguimos estudiando la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Juan 19, versículo 17, dice acá la escritura: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Amén. Vamos a orar. Amado Jesús, muchas gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor. Yo te pido que sea de edificación. Yo te pido que sea una palabra de exhortación, que nos anime, que nos ayude a reflexionar, a mirar a la cruz, que nos haga más sensibles a tu voz, Dios. Padre, para que podamos ser obedientes a ti y que cada día recordemos, Señor Jesús, que así como tú llevaste tu cruz, así nosotros también la tenemos que llevar. Que recordemos, Señor Jesús, que somos cristianos y que así como tú moriste, que fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice tu palabra, así nosotros también queremos ser obedientes en todo a ti, Dios. Háblanos a través de tu palabra y guíanos. Y te agradecemos, Señor Jesús, Padre, que nos diste salvación. Padre, aunque tuviste que pagar un precio muy alto, Dios, pero tú no te echaste para atrás, sino que tú fuiste hasta el final por amor de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces estábamos acá en el Evangelio de Juan y nos dice la palabra de Dios que él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. ¿Sabe? Él tomando su cruz. Qué fácil es decir que vamos a tomar nuestra cruz. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, acá en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, nos dice la escritura, versículo Mateo 16, 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué fácil es decir, vamos a tomar nuestra cruz y vamos a seguir a Jesús. ¿Sabe? Eso que leemos muchas veces y escuchamos en muchas predicaciones de que hay que tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Inclusive hay una película que me gusta mucho que se llama El poder de la cruz y que, por cierto, te la recomiendo. Y es una película que habla acerca de la vida práctica de los cristianos. Porque el tomar nuestra cruz es negarnos a nosotros mismos, es dejar lo que más nos gusta, es inclusive dejar nuestro lugar de confort, nuestro lugar de comodidad y hacer la voluntad de Dios, hacer la obra de Dios. Como por ejemplo, pues en la película se ve a un hombre que tiene problemas como de neumonía, pero conoce a una señora con su hijita como de unos 10 años, que también están enfermas. Se conocen en el mismo hospital. Esta señora con su hijita no tenían dónde dormir, no tenían dónde vivir. Y este hombre que estaba enfermo, que estaba muy grave, les ofrece su casa. Ellas no querían aceptarlo, pero para que ellas se sintieran seguras, él se salió de la casa y se fue a dormir a un parque. Y ahí, pues tapado solamente con periódicos, y durmió ahí toda la noche. Y dejó que esta señora con su hijita durmieran en su casa calientitas. Vemos a otro hombre predicando en las calles, justamente cargando una cruz muy grande, y entonces presencia
un acto violento, un asalto, una balacera, y se acerca a una camioneta donde habían puros delincuentes y les dice que se conviertan a Jesucristo. Uno de ellos saca una pistola y se la pone en la cabeza, y este hombre le responde: yo ya estoy preparado, pero tú ya estás preparado para morir. Y simplemente el asesino baja su arma y le dice: hombre loco, y se va en su camioneta. ¿Sabe? El tomar nuestra cruz, hermanos, es más allá que ir a la iglesia todos los domingos. Es más allá que decir: soy cristiano. Jesucristo quiere que nos pongamos a trabajar. Jesucristo quiere que llevemos esta palabra a la práctica. Y así como él lo hizo en el Evangelio de Juan, capítulo 19, así que tomando su cruz, ¿sabe? Él pudo haber dicho: no, ya no puedo. Esto es muy difícil. Esto es imposible. Yo ya no puedo con esto. Y pudo haber dicho: ¿sabes qué, Padre? Esta prueba es muy grande. Yo ya no estoy dispuesto a seguir adelante con esto. Yo ya no puedo. Pero sabe, él, a pesar, porque él iba caminando, a pesar de que lo iban injuriando, como ahorita vamos a ver en las escrituras, que se iban burlando de él. A ver si lo encontramos aquí en el Evangelio de Lucas. Dice la escritura, Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 33, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces, hermanos, Jesús iba con su cruz mientras la gente le decía: a ver si es cierto que tú eres el Cristo, a ver si es cierto que tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Pero no se lo decían con reclamo, se lo decían burlándose. Le decían: mira, ahí está el Cristo, ahí está el Hijo de Dios. No, si este fuera Hijo de Dios, ya hubieran venido sus ángeles y ya lo hubieran salvado, ya lo hubieran rescatado. Imagínense, el Señor Jesucristo, hermanos, estaba muriendo por todos nosotros, estaba muriendo por estos principales de los sacerdotes, estaba muriendo por los soldados que se iban burlando de él, que lo iban golpeando. El Señor Jesucristo estaba muriendo por estos ladrones que lo iban injuriando. El Señor Jesucristo estaba muriendo por ti y por mí, porque somos pecadores. Y a pesar de que nosotros también, así como todas estas personas, en un tiempo nos burlamos de Él, decíamos: yo no creo en Jesús, para mí Dios no existe. ¿Sabe? Dios, hermanos, pasó por alto todas nuestras iniquidades, pasó por alto todas nuestras ofensas, y humildemente, hermanos, y con tanto amor fue a la cruz y derramó por nosotros hasta la última gota de su sangre. Entonces la Biblia dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe? Este es el reto que nosotros tenemos, de llevar nuestra cruz. Y yo sé, hermanos, que la cruz es pesada. La cruz, hermanos, es difícil de llevar.
para los jóvenes, para algunos jóvenes es muy complicado, porque los jalan las tentaciones, los jala el mundo, los jalan las fiestas, sobre todo esas edades entre los 16 años en adelante, donde los jóvenes quieren probar las drogas, quieren experimentar, quieren vivir como los otros demás jóvenes en las fiestas, en los bailes, salir con los muchachos guapos, con las niñas bonitas y luego pues probar la cerveza, el alcohol, el sexo, las drogas y divertirse, porque eso es lo que el joven piensa. Divertirse, vivir el mundo, vivir la vida, caminar con Dios. ¡Ay, no! Caminar con Dios es muy aburrido. Pero, ¿sabe, joven? No seas rebelde a la voz de Dios. Joven, ama a tu Dios como Él te ama. Porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú le entregas tu vida a Jesús, déjame decirte que Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar con esas pruebas, porque a veces decimos, es que sí quiero, pero es muy difícil. Sabes, sí puede ser muy difícil, pero si tú quieres, Dios te va a ayudar. Lo vemos aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 26, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. ¿Sabe? Jesús ya estaba muy cansado. Jesús ya estaba muy lastimado. Jesús lo habían tratado muy mal. Seguramente no había comido, tenía hambre, tenía sed, había derramado muchos líquidos, mucho sudor, estaba deshidratado. Pero sabe, eso de ese hombre, de Simón de Cirene, dice que tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz. Sabe, esto no es casualidad. Dios siempre en tu caminar, cuando tú sientes que ya no puedes, te va a mandar a alguien para que te ayude a cargar la cruz. Dios te va a enviar a alguien que haga más ligera tu carga. La palabra de Dios dice que si alguno está trabajado, si estamos cansados, si estamos afligidos, vengamos al Señor Jesucristo y Él nos hará descansar. Y sabe, el Señor quiere, hermanos, yo te exhorto, joven, hermano, hermana, a que camines con el Señor Jesús, a que no te des por vencido, no dejes que el diablo te venza, no dejes que el enemigo te detenga. ¿Sabes? Porque si piensas que es mejor el mundo que caminar con Dios, estás muy equivocado. ¿Sabe? Es muy triste los jóvenes cuando no quieren caminar con Dios y entonces ya a los 20 años los ve uno ya en la droga, ya esclavizados en la droga, sin haber estudiado, sin trabajo, sin nada. Es mucho más difícil para el joven, no es imposible. Si se arrepiente de todo su corazón y le entrega su vida a Jesús, Jesucristo lo puede restaurar, puede romper sus ataduras, puede cortar sus maldiciones, le puede dar una nueva vida. Amén, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Gloria, gloria al Señor Jesucristo. La exhortación es, llevemos nuestra cruz como la llevó el Señor Jesucristo y sigámosle. Evangelio de Lucas 23, 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Sabe? El Señor Jesús nos dice aquí: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Una exhortación a las mamás dice: llorad por vuestros hijos.
muchos hijos andan mal. Muchos hijos se han apartado. Pero se han apartado porque nosotros como padres hemos sido permisivos, porque no hemos caminado con Dios como deberíamos de andar, porque hemos permitido que nuestros hijos hagan lo malo y muchas veces hemos sido cómplices de sus pecados. Y Jesucristo les dice aquí a las mujeres que lloraban, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Sí? Porque hay un tiempo en que no queremos caminar con Dios, no queremos llevar con nuestros hijos a la iglesia. Nos da igual si los llevamos o no a la iglesia, si les enseñamos a amar a Dios o no. Pero va a haber un tiempo en el que vamos a lamentar el no haber ordenado nuestra vida, el no haber ordenado nuestra casa, el no haber ordenado a nuestros hijos, el no haberles enseñado a amar a Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo 29 de Lucas capítulo 23, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, los pechos que no criaron. Así en estos días, ¿verdad? Hay muchas jóvenes que dicen, yo tener hijos ahorita, así como están los tiempos, no. Uy, no, qué bueno que no tienes hijos, porque eso de traer hijos al mundo nada más a sufrir, a padecer tantas plagas, tantas pandemias, terremotos, desastres naturales. No, tener hijos, ¿para qué? Y entonces dice aquí la Biblia, porque dirán, bienaventuradas las estériles, dirán, uy, qué bueno que no tienes hijos, porque en esos tiempos, uy, los hijos, qué rebeldes son. Yo me acuerdo en aquellos tiempos, en los tiempos de antaño, donde los hijos sí respetaban a los padres, donde los hijos sí obedecían. Hoy los hijos golpean a sus padres. Sí, ciertamente creo que esos tiempos nos han alcanzado. En versículo 30, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si esto de comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, es para esconderse. La gente que no ha caminado con Dios, cuando venga el día del juicio del Señor, cuando venga aquel gran día de la ira de Dios, entonces estas personas querrán esconderse de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Por acá está en Apocalipsis capítulo 6. Nos habla un poquito acerca de esto, acerca de los sellos. Dice así,